Marly Rodríguez es una mujer colombiana de 19 años, que emigró a Costa Rica y ahora forma parte del Grupo Madiva, en el cual jóvenes de distintas nacionalidades comparten liderazgo para impulsar sus actividades. Juntos van a las escuelas a dar charlas y facilitar talleres sobre violencia, hablan de igualdad de género y respeto a los derechos humanos, de la importancia de acceder a una educación de calidad, hablan de inclusión. Una parte de ellos nacieron en Costa Rica, otros son migrantes cuyas familias se vieron forzadas a desplazarse desde Colombia, Nicaragua, El Salvador y otros países de la región. Todos comparten ideales y saben muy bien del trabajo que les ha tomado llegar hasta aquí. Yo comencé en el colegio donde estudié en Costa Rica. Comenzamos como con pequeños proyectos, con colegios y escuelas. Ese fue el inicio y después seguimos con cosas un poco más grandes como proyectos, pero ya en comunidades, y así hemos seguido hasta ahora. Varios años ha trabajado Red Internacional para impulsar la organización juvenil en distintos países de América Latina y el Caribe. Y el caso de Costa Rica es un buen ejemplo del modo en que este proceso se desarrolla. En la región se mantienen a lo largo del tiempo inequidades que vienen a colocar a muchas personas en condición de vulnerabilidad. La violencia está presente en muchos de estos países, la cual, sumada a las dificultades de acceso a educación y trabajo digno, produce movimientos y desplazamientos hacia otros territorios. Si yo estoy en Costa Rica y si yo fui a Costa Rica fue porque quiero una mejor vida para mí, un mejor futuro, y en muchos países de aquí de América Latina hay muchos obstáculos, ¿ves? Entonces eso a veces no nos permite como poder tener una buena educación, estudiar bien lo que queremos o en el lugar donde queremos. Entonces pienso que eso es algo que hay en común entre todos. ¿Ves? La facilitación de entornos seguros y aprendizaje, la inclusión de los y las jóvenes en situación de vulnerabilidad a las escuelas, la integración en las comunidades de acogida, la recuperación de sus medios de vida, es el compromiso del trabajo sostenido de Red. En esta dinámica, la población joven es el actor central, en su rol de liderazgo y posibilidad de cambios a la reconstrucción de sus propias vidas. Me ha ido muy bien, sinceramente. Siento que ha habido mucho apoyo, más que todo, y eso es muy importante, mucho apoyo por parte de los compañeros, ¿ves? Y creo que he tratado de hacerlo mejor en lo que he liderado y cosas así, ¿ves? O sea, yo siento que he dado lo mejor. Las organizaciones juveniles de Costa Rica, que son apoyadas por Red Internacional, han venido participando de distintos encuentros nacionales y regionales para la promoción de su articulación. Es así como se ha venido constituyendo una red de acción y reflexión que progresivamente va generando resultados. Uno de los hitos importantes de esta dinámica es el Encuentro Regional de Jóvenes, Los Jóvenes Tenemos la Palabra, que cuenta ya con 2 ediciones, la del 2013 y 2014. Estos espacios han permitido que los y las jóvenes, particularmente aquellos en situación de vulnerabilidad y que han pasado por importantes crisis, reconozcan desafíos comunes y visualicen formas de abordarlos. De este proceso se desprendió la participación de Marly Rodríguez en el 4º Foro de Jóvenes de las Américas, realizado los días 8 y 9 de abril en Ciudad de Panamá, en el marco de la Cumbre de las Américas. Estas y otras inquietudes de jóvenes de la región fueron llevadas a la mesa de educación del Foro de Jóvenes de las Américas y hoy son parte de la declaración presentada a los jefes de estados de la región. Ahora ella regresa a su grupo para transmitir la experiencia y los aprendizajes, multiplicándose así el efecto de incidencia que los y las jóvenes están logrando a través de su acción sostenida. Así como en Costa Rica, Red Internacional mantiene presencia comprometida en Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela, promoviendo que los y las jóvenes tengan condiciones adecuadas para su desarrollo, de modo que sean agentes transformadores y estén habilitados para soñar y construir su propia vida.